Amadas mujeres de oración, en este día pues vamos a estudiar Amós capítulo 8. Ya estamos terminando este profeta menor, hemos recorrido varios profetas. Sinceramente tengo que decir que uno de los profetas que a mí me ha cautivado el corazón y que realmente me lo he vivido y me ha confrontado es la profecía de Oseas. La profecía de Oseas ha sido tremendamente impactante para mí y sé que para muchos de ustedes. Y Amós, justamente Amós fue un profeta que vivió contemporáneamente en el tiempo de Oseas y tenía la misma función, la misma función que Dios le dio de proclamar la advertencia del juicio para para las 10 tribus de Israel, para las 10 tribus de Israel. Entonces, hoy vamos a estudiar Amós capítulo 8 y lo hemos titulado de esta forma. El título es bastante fuerte, lo habíamos visto un poquito la semana anterior, pero es No lo toleraré más, y lo vamos a ir estudiando poco a poco para comprender qué quieren decir estas palabras. Bueno, recordemos un poquito, hagamos un poquito de recordatorio de lo que habíamos estudiado en las clases pasadas, en los estudios pasados habíamos visto en la introducción del libro de Amós, que Yami justamente fue que nos compartió esa introducción tan suculenta y bastante buena y nutritiva de qué era lo que estaba pasando en este tiempo en las 10 tribus de Israel. También lo vimos cuando estudiamos Oseas, cuáles eran los pecados en este tiempo. Y vimos que ellos vivían sin la Torá, habían despreciado la ley del Señor. Había hipocresía religiosa, había hipocresía en sus alabanzas, eran necios, su confianza estaba en sus posesiones y sus negocios. Había odio familiar, egocentrismo, individualismo, adulterio. No tenían respeto por las autoridades, minimizaban las autoridades, oprimían tremendamente a los humildes, a los pobres, a los necesitados. Entonces, esa era la condición en la que se encontraba en este momento las 10 tribus de Israel, un pecado abominable, un pecado ya que había subido delante del Señor y al cual ya había superado todo límite. Amós, siendo él como profesión pastor, él era pastor de ovejas, él era de las tribus del sur, era de Tecoas. Dios lo llama desde ese lugar, desde ser un pastor de ovejas y un recolector de higos, llamativamente, que hoy vamos a conectar por qué justamente las visiones que tuvo Amós tienen que ver con la recolección de higos. Él era recolector de higos, de allí lo llama el Señor a proclamar esta profecía para las tribus del norte. Esto ocurre aproximadamente en el año 750, 760 antes del Mesías, tiempo en que reinaba, recordemos, Jeroboam II, y pues como habíamos comentado, pues esta profecía es bastante cercana y próxima en tiempo a la profecía de Oseas. Ahora bien, en el Shabbat anterior habíamos estudiado el capítulo 7 y en el capítulo 7 habíamos visto que Amós ve tres visiones de destrucción y de juicio para estas 10 tribus. La primera que él ve es que Dios estaba preparando, estaba criando langostas y Dios iba a destruir estas 10 tribus a través de las langostas. Pero intercede Amós ante el Señor y le pide misericordia por el pueblo porque no lo iba a soportar. Luego, el Señor le muestra a Amós cómo él iba a destruir a través del fuego. A través del fuego iba a destruir a las 10 tribus de Israel. Y vuelve a interceder nuevamente Amós y pide al Señor que tenga misericordia a este pueblo débil y que no lo destruya. Y el Señor nuevamente tiene misericordia. Sin embargo, luego habla acerca de la plomada del albañil, en que Israel es comparado como un edificio, como un muro de plomo, el cual iba a ser medido con una plomada de albañil. Y cuando fue medido, no fue hallado recto, fue hallado torcido, fue hallado falto. Entonces, en este momento, pues, el Señor dice que iba a destruir a través de espada a su rey, a Jeroboam, a través de una espada, y que iba también iban a ser llevados en cautiverio estas 10 tribus por pueblos extranjeros. Entonces, en este momento de la visión es interrumpida por un sacerdote, que recordemos que se llamaba Masías, que era sacerdote, bueno, de este sacerdocio falso que se había creado en las 10 tribus de Israel. Este sacerdote Amasías interrumpe enviando mensajes a Jeroboam denunciando las palabras de Amós, que él había advertido de que el mismo Jeroboam iba a ser muerto a espada y que iban a ser llevadas las tribus en cautiverio. ¿No? Entonces después de esto vimos que Amasías pues recibe también un pago a causa de su terrible pecado, de ir en contra de la profecía de Dios.
Y pues posteriormente a esto es que empezamos con el capítulo 8 y va a aparecer otra visión. Entonces, en el capítulo 8, el Señor le muestra al profeta Amós cómo la maldad de Israel había llegado a un punto de no retorno, a un punto en el cual ya no tendría más paciencia. Se había agotado la paciencia del Señor y el Señor ya no iba a tolerar más el pecado de Israel. Entonces le muestra una canastilla de frutos de verano o una canastilla también conocida como canastilla de higos maduros. Y es llamativo porque esta palabra kajit, esta palabra que se ha traducido como frutos de verano, o en otras traducciones está como frutos maduros, tiene un contenido dentro de ella que tiene relación con los higos maduros. Entonces, por esto es que lo hemos titulado acá también como lo hemos colocado acá como canastilla de higos maduros, porque es lo que hace referencia. Y esto tiene que ver con la cosecha tardía, que se realizaba en Israel. Recordemos que Amós, ¿quién era? Amós era un pastor de ovejas, pero justamente él era recolector de higos. A esto se dedicaba Amós. Es que el Señor suele utilizar cosas que conocemos en lo cotidiano para hacernos comprender su mensaje. ¿A cuánto nos ha pasado que Dios nos ha hablado a través de lo cotidiano, de lo que solemos hacer, en lo que solemos trabajar muchas veces? Entonces, la visión en este capítulo consiste en una fruta que se recoge al final del año agrícola. Es una fruta madura, de poco tiempo de duración. Entonces ya con esta idea vamos a la idea de la visión de este fruto a término, este fruto maduro, con corto tiempo de duración. Vamos a dar una breve lectura. Esta versión que hemos traído acá es la versión de NBI. Es una versión un poco más sencilla de comprender, así que vamos a leerla acá y vamos luego a ir estudiando de diferentes versiones según pues podamos comprender mejor el texto, el contenido del texto. Entonces dice así. Esto es lo que el Señor y Dios me mostró, una canasta de fruta madura. Y me preguntó, ¿qué ves, Amós? Una canasta de fruta madura, respondí. Entonces el Señor me dijo, ha llegado el tiempo en que Israel caiga como fruta madura. No volveré a perdonarlo. Y como lo dicen otras traducciones, que es el tema de este estudio, no lo toleraré más. En aquel día, afirma el Señor y Dios, las canciones del palacio se volverán lamentos. Muchos serán los cadáveres tirados por todas partes. Silencio. Oigan esto, los que pisotean a los necesitados y exterminan a los pobres de la tierra. Ustedes dicen, ¿cuándo pasará la fiesta de luna nueva para que podamos vender grano? ¿O el día de reposo para que pongamos a la venta el trigo? Ustedes buscan achicar la medida y aumentar el precio, falsear las balanzas y vender los desechos de grano, comprar al desvalido por dinero y al necesitado por un par de sandalias. El Señor ha jurado por el orgullo de Jacob, jamás olvidaré nada de lo que han hecho. Y con todo esto, ¿no temblará la tierra? ¿No se enlutará sus habitantes? Subirá la tierra entera como el Nilo, se agitará y bajará como el río de Egipto. En aquel día, afirma el Señor y Dios, haré que el sol se ponga al mediodía y que en pleno día la tierra se oscurezca. Convertiré en luto sus fiestas religiosas y en cantos fúnebres todas las canciones. Los vestiré de luto y afeitaré su cabeza. Serán como si lloraran la muerte de un hijo único y terminaran en el día en la amargura. Vienen días, afirma el Señor y Dios, en que enviaré hambre al país, pero no será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra del Señor. La gente vagará sin rumbo de mar a mar, andarán errantes del norte al este, buscando la palabra del Señor, pero no la encontrarán. En aquel día se desmayarán de sed las jóvenes hermosas y los jóvenes fuertes. Y caerán para no levantarse jamás los que juran por la culpa de Samaria, los que dicen, tan cierto como que tu Dios vive, Odán, tan cierto como que tu Dios vive, Berseba. Vamos a analizar poco a poco este capítulo. Esto es lo que el Señor le va a mostrar a Amós. Esto es lo que el Señor y Dios mostró. Una canasta de fruta madura, kajibs, ya lo habíamos visto el término de la palabra hebrea. Y me preguntó, ¿qué ves, Amós? Una canasta de fruta madura, respondí. Dijimos que esto también significa canasta de frutos maduros o higos maduros, ¿no? Pero interesantemente, vamos a ver que la palabra
para canastillo ya dijimos que para frutos maduros era kayit, pero para canastillos la palabra hebrea es kelub. Y se podría traducir también como una canasta parecida a una jaula de mimbre que se usa como una trampa para aves. Y cuando pensamos en esto y pensamos en Efraín, empezamos a conectar. ¿Cómo se le suele llamar también a Efraín? Paloma incauta, torta volteada, paloma incauta, son uno de los términos con los que se reconocen a las 10 tribus de Israel. Entonces, esta paloma incauta lo encontramos escrito en Oseas 7, verso 11, donde dice, Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento, llamarán Egipto, acudirán a Siria, cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red, les haré caer como aves del cielo. Entonces, en este capítulo se está hablando de la iniquidad y la rebelión de Israel y nombra a Efraín como una paloma incauta. Y esta palabra incauta viene de la palabra hebrea patá, que se puede traducir como simple, engaño, codicioso, incauto. Entonces, lo que quiere decir es que Efraín actuaba sin cautela, actuaba sin entendimiento, era ingenuo, pensaba que nunca llegaría el pago por sus maldades. Y finalmente sabemos que fueron llevados cautivos por Asiria y que Asiria sería esa red o esa jaula o esa canastilla que caería sobre ellos. Esto es lo que el Señor y Dios me mostró. Una canasta de fruta madura. Y me preguntó, ¿qué ves, Amós? Una canasta de fruta madura, respondí. Entonces el Señor me dijo, ha llegado el tiempo de que Israel caiga como fruta madura, no volveré a perdonarlo. O como lo dice en la versión Reina Valera 1970, ha llegado el tiempo del fin, el tiempo final, no lo toleraré más. Y aquí interesantemente la palabra que se utiliza para fin, o para, en este caso, que caiga como fruta madura, que es el final, es ket. Y kayit habíamos dicho que era el nombre para fruto maduro. Estas dos palabras son similares porque una señala, la primera señala el término de un fruto. El fruto está a término, está en el punto, ha llegado a su fin. Y la otra habla acerca del término de tiempo, o sea, el tiempo se acabó. Entonces es un paralelismo entre ambos, así como aquellos higos habían llegado al término de su madurez al final del verano, también Israel había llegado a su fin y el Señor no lo perdonaría o no lo toleraría más. Esto es tremendo. Esta fruta caída tenía que ser ya desechada, porque ya el Señor no perdonaría más el pecado, la rebelión del pueblo de Israel. Esta frase no la toleraré más, que la vamos a encontrar, esta es la versión Reina Valera, otras traducciones no volveré a perdonarlo, como por ejemplo en NBI. Tiene sentido en el no voy a seguir retrasando el castigo en espera de ver si se arrepiente. Ya el Señor había alargado su paciencia, esperando que se arrepintieran. Pero este tiempo se acabó. Amadas, cuántas veces confundimos la paciencia de Dios, la paciencia que Dios tiene con nosotros, como una aprobación de nuestro comportamiento? Persistiendo en lo que Dios no le agrada, llegamos a la conclusión de que al Señor le parece que está bien y que no le importa lo que yo haga, que haga esto, que haga lo de aquello. Y esto es una terrible equivocación, hermanas. Si hoy despreciamos su paciencia, la cual nos guía al arrepentimiento, mañana podemos escuchar su voz diciéndonos a nosotras, no te toleraré más. Imagínense ustedes en este momento, que escuchen la voz de Dios diciéndoles a ustedes por su nombre, en este caso era Israel, pero diciéndoles a ustedes por su nombre, en mi caso, Maru, por tu pecado ha llegado al punto en el cual ya no tienes retorno. No te toleraré más. No te toleraré más. Eso es tremendo, hermanas. Yo no sé si a ustedes no les provoca como cuando yo estaba haciendo este estudio, estaba meditando, escuchando los comentarios, leyendo sobre los comentarios, buscando sobre las palabras. La verdad que mi corazón se estremeció solamente de pensar que el Señor puede decirnos, ¿sabes qué? Ya no te puedo perdonar más. O sea, el pecado en que persististe todo este tiempo, el pecado en que has perseverado todo este tiempo, ha llegado al colmo y al punto en el cual, como fruta madura y a término, no lo podré perdonar. Entonces, nos queda reflexionar y arrepentirnos, porque el día de hoy todavía estamos a tiempo. El Señor todavía no nos ha dicho esta palabra.
El Señor todavía no nos ha dicho, no te voy a tolerar, no te voy a perdonar. Aún las puertas están abiertas para el perdón. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa puerta abierta para el perdón? ¿La vamos a despreciar, como pasó con Israel? ¿Vamos a despreciar su ley? ¿Vamos a despreciar su instrucción, sus enseñanzas? ¿O vamos a arrepentirnos? Veamos lo que dice acerca de esto el apóstol Pablo en Romanos 2, del 2 al 5, pero primero pongámonos en contexto de qué está hablando Pablo. Estas palabras las escribe Pablo después de hablar de la ira de Dios contra el pecado en el capítulo 1. Vamos a hacer un pequeño recuerdo, una pequeña revisión, vamos a hacer una pequeña revisión de cuáles eran estos pecados contra los cuales el Señor estaba airado. Y dice, sobre sus hijos, se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen estas cosas merecen morir. Pero ellos igual, aunque lo saben, lo hacen. Es decir, persisten en practicar el pecado. Peor aún, peor todavía, incitan a otros a que también lo hagan. Tremendo. Entonces, continuando con esto, Pablo cita, por lo tanto, no tienes excusas tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros, te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. ¿Cuáles cosas? Las que acabamos de citar. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, es decir, con los que perseveran en ese pecado, con los que están en rebelión, se basa en la verdad, es decir, en la ley de Dios. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otros, y sin embargo haces lo mismo que ellos? ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Pero por tu obstinación y por tu corazón sin arrepentimiento, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Amadas hermanas, no despreciemos la bondad, la tolerancia y la paciencia que el Señor nos está brindando. Él no nos está consintiendo en nuestro obrar mal en este momento porque no nos ha juzgado todavía. Él nos está dando la oportunidad de arrepentirnos y devolvernos a Él de todo nuestro corazón. Nuevamente, no te toleraré más. Hoy estamos a tiempo de arrepentirnos y su promesa es, Él borrará nuestros pecados y no se acordará más de ellos. Y aquí les he puesto una fruta de un higo verde, porque quiere decir que nosotras aún no hemos llegado a ese estado de madurez, por lo menos el Señor no nos ha juzgado todavía. Y mientras estemos aquí en este momento escuchando su ley, escuchando su palabra y escuchando la exhortación con la cual Él nos está llamando a que nosotros analicemos nuestra vida, no la de los demás, sino que analicemos nuestra vida, que como David pidió, examina mi corazón, Señor, y ve qué hay dentro de mí, muéstrame, déjame ver en qué, Señor, te estoy fallando. Tal vez hay cosas que no las puedo notar o que para mí son vanas, son simples y realmente sí están afectando mi relación con el Señor. Que Dios nos pueda mostrar eso que hay dentro de nosotros para que en este tiempo que todavía tenemos oportunidad de arrepentirnos podamos hacerlo. Y no escuchemos esas palabras de Dios diciéndonos, no te toleraré más, sino que las palabras que encontremos del Señor es que nos diga, buen siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y pues la profecía que está dando Amós, ya vimos en Oseas, y lo hemos estudiado en el recorrido de su palabra, así como Dios dio las bendiciones y las maldiciones, que se cumplió. Dios no toleró más el pecado de las tribus del norte. Estas fueran llevadas cautivas por Asiria. Y después, no solo cautivas, sino que dispersas en los cuatro puntos de la tierra y ellos perdieron su identidad. Todas estas tribus perdieron completamente su identidad hasta la fecha, pero tenemos promesas del Señor de restauración. Miqueas
capítulo 7, del verso 18 al 19 dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Entonces, el Señor sí nos perdonará y borrará nuestras rebeliones. Dice que Él borrará nuestras rebeliones, que Él borrará nuestros pecados. Pero esto es una obra del Mesías. Recordemos lo que dice Hebreos 9:22. Vamos a repasar lo que dice Hebreos 9:22, que lo hemos aprendido en el curso básico y que pues el día de hoy necesitamos recordarlo para que reconozcamos que todo esto es gracias al sacrificio del Mesías. Dice Hebreos 9:22 que la ley exige que el pecado debe ser purificado con sangre. Pues sin derramamiento de sangre, ¿qué no hay? No hay remisión, no hay perdón de los pecados, pues Dios había estipulado un sistema en el cual el perdón de los pecados era a través del derramamiento de sangre. Entonces, el Señor no puede violentar su propia ley, su ley tenía que ser cumplida. Y Él envió a su Hijo, que es Dios mismo. Fue Dios mismo el que dio su vida por nosotros en aquella cruz para que a través de esa sangre pudiésemos ser restaurados, pudiésemos alcanzar la misericordia del Señor y el perdón de nuestros pecados, ¿no? Isaías 53:5 dice que Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades, que el castigo de nuestra culpa cayó sobre Él, el precio de nuestra paz. Entonces, gracias a la obra redentora del Mesías, ese Cordero inmolado y sin mancha, que se ofreció como sacrificio, hoy tenemos la oportunidad de reconciliación y de restauración, de esa restauración que se prometió a través del profeta Ezequiel, a través del profeta Jeremías, de Ezequiel cuando dijo, llegarán días en el cual pondré mi espíritu en ellos y haré que anden en mis estatutos, que guarden mis preceptos y que los pongan por obra. Esto es gracias a la obra redentora del mismo Dios en la cruz, que nos dio el perdón de los pecados y que es de lo que dice que ahora echará a lo profundo del mar nuestros pecados, pero siempre y cuando nosotros nos arrepintamos. Vamos a repasar lo que está escrito en Deuteronomio 30 del 1 al 3. Dice, sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto sobre ti, hemos visto que se cumplió esta palabra, todas las maldiciones fueron a causa de la desobediencia del pueblo, tanto de las tribus del norte como de las tribus del sur, fueron cumplidas, pero dice que si cuando haya pasado todas estas cosas, te arrepintieres en medio de todas las naciones, a donde Dios te hubiese arrojado, dispersado, el Señor tu Dios, y te convirtieras al Señor tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que Él te mandó hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces el Señor hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiese esparcido el Señor tu Dios. Entonces vemos que estos son los requisitos para la restauración. Hay requisitos para la restauración. Y estos requisitos son, número 1, arrepentirse. Número 2, convertirse. Y número 3, obedecer. Tanto arrepentirse como la palabra convertirse, la hemos estudiado, viene de esta palabra hebrea shuv, ¿qué significa volverse? Volverse al punto de partida, volver al inicio. ¿Y cuál es ese punto de partida? Ese punto de partida es el monte Sinaí, es ese lugar en donde Dios entregó los mandamientos, en donde Dios entregó la instrucción del Señor. Y esta es la función de los profetas. La función de los profetas, como lo hace Amós, como lo hizo Amós, como lo hizo Jeremías, como lo hizo Isaías, como lo hizo Oseas, es llevar al pueblo al punto de partida. Es llevar al pueblo a las sendas antiguas, como lo dice Jeremías 6 del 16. Es volver al Señor. Y volverse, o sea, no solamente requiere que yo me arrepienta, que reconozca mi pecado, que sepa que he obrado mal, sino que cambie mi posición, o sea, como que estoy en una dirección que está equivocada y vuelvo a la dirección en la cual está la instrucción del Señor. Y en eso, ese volver es volver para escuchar la voz del Señor, que es la palabra llamá, ¿sí? Que es escuchar, pero escuchar con inteligencia. Es no solamente escuchar por escuchar, es escuchar atentamente, escuchar con atención, o como lo podríamos decir de una forma más sencilla, con enfoque. Entonces, no te toleraré más
muchas veces puede ser la consecuencia de una vida desenfocada. Puede ser que tal vez, como la paloma incauta, con ingenuidad, con simpleza, sin entendimiento, perdimos el enfoque en medio de los afanes de la vida, nos deslizamos sin darnos cuenta. Pero la exhortación de hoy, a partir de la voz del profeta Amós y de la visión del canastillo, este canastillo, que podría ser un canastillo de fruta madura, pero que también se puede tener como un canastillo, una red, una jaula para una paloma incauta, es no ser palomas sin entendimientos, que ya no seamos ingenuos, que no pequemos por ingenuidad. A veces creemos que cuando somos ingenuos y fue sin querer, tal vez no va a tener repercusión ese pecado, pero no lo es así, porque el Señor nos llama a Shema Israel, nos llama a escuchar su voz y a escucharla pero con atención, o sea, a tener enfoque, a tener entendimiento, a tener intención. Y eso, ese enfoque tenemos que tenerlo en lo que Dios demanda, que va unido con esto, el gran mandamiento. En Deuteronomio 6:5 encontramos lo que el Señor exige de nosotros. El Señor exige este mandamiento tan importante porque en Él radica todo, porque todo proviene de Él, o sea, Él es el centro. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el gran mandamiento del Señor. Y cuando el Señor nos dice que lo tenemos que amar con todo nuestro corazón, ¿qué significa eso? Eso no es un sentimiento. No es que yo amo al Señor con mariposas, claro que es muy lindo. Muchos tal vez lo experimentamos cuando conocimos al Señor, de que nos sentimos tan enamoradas, tan apasionadas por el Señor, pero a veces las emociones son efímeras, no están siempre en ese punto que quisiéramos al 100% y efusivas y estar, no siempre está allí, porque esta palabra corazón no tiene que ver con sentimientos, porque esos vienen y van, tiene que ver con entendimiento y voluntad. Esta es la palabra lev, que significa más bien pensamiento, mente, por eso le he puesto un cerebro ahí, es cerebro, o sea, con mi entendimiento, con mi voluntad, con mis pensamientos, amar a Dios con toda mi voluntad. Eso es lo que me pide el Señor, con toda mi voluntad, con todo mi enfoque, con todo mi entendimiento. Dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma. La palabra alma viene de la palabra hebrea nefesh, que significa vida, garganta, respirar, aliento. ¿Qué quiere decir esto? Amarás al Señor tu Dios con toda tu vida, con todo tu respirar, hasta tu último aliento. Cada vez que tienes vida, como hoy que tenemos vida, cada vez que hoy está saliendo aire por mi garganta, está entrando aire a mis pulmones, por eso les puse el pulmoncito allí, porque eso es lo que tiene que ver con nefesh, con aire, con vida, con aliento. Cada vez que yo estoy respirando, debo amar al Señor con todo mi enfoque, con toda mi voluntad, con todo mi corazón. Y el Señor demanda también que lo amemos con todas nuestras fuerzas. Y esta palabra, con todas nuestras fuerzas, viene de la palabra hebrea que es meod, y que se puede entender como con todo lo que Dios me ha dado, con todo lo que Dios me ha incrementado, con todas mis fuerzas, con todo mi incremento, ¿sí? Con todo lo que Dios me ha dado, con todos mis talentos. Entonces, Dios demanda que lo amemos también con todo lo que Dios me ha dado. Si Dios me ha dado una profesión, amemos al Señor con esa profesión. Si Dios me ha dado a mí mi familia, que es el tesoro más grande, amo al Señor con mi familia. Si Dios me ha dado un talento en alguna área específica, pues yo voy a hacerlo con todas mis fuerzas. Si Dios me ha dado un talento específico, pues yo se lo voy a dar al Señor. Entonces, esto es lo que Dios demanda de nosotros, lo que Dios exige, que lo vemos después en los siguientes capítulos de Deuteronomio, lo que exige Dios, que ames a Dios con todo tu corazón y que guardes sus mandamientos, y que lo hagas con toda tu mente, tu voluntad, tus fuerzas, tu respirar, tu vida y con todo lo que Dios te ha dado. Aquí es donde debemos de volver. Aún es tiempo de Teshuvá, hoy es tiempo de Teshuvá. Cada mañana se renuevan sus misericordias. Yo no me canso de repetir ese versículo porque yo lo aplico para mi vida, porque somos seres humanos y igual que ustedes, yo también fallo todos los días. El hecho de que estamos hoy día enseñando la palabra primeramente viene para nosotros. Y es a nosotros a quien nos examina primeramente, a quien está preparando esta palabra y nos exhorta. ¿No? Pero es aquí donde debemos volver, es a esto, el Teshuvá, es volver al monte Sinaí, aquel lugar en donde Dios dijo, tú eres mi hijo, yo te he escogido como un especial tesoro sobre todas las naciones de la tierra. Pero esto es condicional, es un pacto que tiene una condición. Si me oyeres atentamente mi voz y obedecieres a todo lo que en esta ley está escrito. Entonces responderemos a su amor, responderemos a su sacrificio. Bueno, Amós
8, verso 3 dice, en aquel día afirma el Señor y Dios, las canciones del palacio se volverán lamentos, muchos serán los cadáveres tirados por todas partes. Silencio. Veamos cómo lo traduce la Reina Valera, que en este caso es más fácil de entender en la versión Reina Valera. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar los echarán fuera en silencio. En el día del juicio del Señor, estos cantores del templo tendrán que cambiar sus alegres canciones y sonidos por gemidos de dolor a causa de la gran mortandad que habrá cuando fuesen invadidos por lo que fueron los asirios, el imperio asirio. Dice que muchos serán cuerpos muertos, es decir, que esas alegres canciones que entonaban pasarán a ser lamentos, y después del lamento pasarán al silencio, y el silencio es la muerte. Amós 8, de versos 4 al 7, en estos versículos, Amós va a exponer la situación de decadencia en que se encontraba el pueblo de Israel. Que ya lo repasamos al principio, pero aquí nuevamente va a ser recordatorio de cuáles eran algunas de las características por la cual este pueblo sería juzgado. Y dice, oigan esto, ustedes que oprimen a los humildes y arruinan a los pobres del país. Ustedes que dicen, ¿cuándo pasará la fiesta de la luna nueva para que podamos vender trigo? ¿Cuándo pasará el día de reposo para que vendamos el grano a precios altos y usando medidas con trampa y pesas falsas? Arruinaremos a los pobres hasta que ellos mismos se nos vendan como esclavos para pagar sus deudas. Aunque solo deban un par de sandalias, venderemos hasta el desecho del trigo. El Señor ha jurado por la gloria de Jacob, nunca olvidaré lo que han hecho. Y esto que se narra desde el verso 4 al verso 7 lo podríamos resumir en 3 puntos. El pueblo de Israel tenía falta de misericordia con el prójimo. El pueblo de Israel tenía o estaba enfocado en sus negocios antes que en Dios. Y el pueblo de Israel carecía de integridad, estaba lleno de corrupción y de ambición. Dice, veamos, analicemos cada uno de estos puntos. Ustedes dicen, ¿cuándo pasará la fiesta de la luna nueva para que podamos vender el trigo? ¿Cuándo pasará el día de reposo para que vendamos el grano a precios altos y usando medidas con trampa y pesas falsas? Entonces dice que ellos, uno de sus pecados, de los pecados de corrupción, era que solían vender con sobreprecio. Es decir, que subían el precio más de lo que realmente costaría un producto. Y sobre todo lo hacían en la época de las fiestas, aprovechando que se congregaba el pueblo. Otro de los pecados es que ellos solían usar medidas con trampa. En el tiempo bíblico, la venta de ciertos productos de primera necesidad, como por ejemplo lo era el trigo, la cebada o los granos, no se hacía al peso, sino que se utilizaban medidas de capacidad, como lo hemos visto, un efa, un homer. Entonces, lo que ellos hacían era que utilizaban medidas aparentemente, digamos que era un EFA, pero la medida era más pequeña, en recipientes más pequeños que los oficiales. Y de esa forma engañaban a los que le compraban. Por otro lado, dice que también utilizaban pesas falsas. Esto es algo que ya lo hemos estudiado a profundidad, las pesas falsas, sobre todo cuando hablamos acerca de la honestidad de los negocios, ¿no? ¿Qué pasaba? Que en este tiempo utilizaban balanzas balanceadas, utilizaban un tipo de balanzas antiguas que se balanceaban con los pesos, pero ellos tenían un peso para vender y tenían otro peso para comprar, es decir, que su peso era falto. Finalmente dice que también se enriquecían mediante fraude, eran fraudulentos. ¿Por qué? Porque dice que ellos querían vender hasta el desecho de trigo. Entonces, lo que posiblemente pasaba era que vendían el trigo mezclado con desechos del mismo. Por ejemplo, la cascarita del trigo lo vendían con desechos y lo vendían como si fuese un producto de calidad, al mismo precio que lo que vendían el trigo, que realmente era trigo puro. Entonces, todas estas cosas el Señor está recalcando a este pueblo como corrupción, como un deseo desmedido por las ganancias, un deseo desmedido por el dinero, por producir sin pensar en cómo esto afectaba a los demás. O sea, esto nos llama también la atención a nosotros el día de hoy, ¿no? Que analicemos también, como siempre lo aplicamos, ¿no? Porque esto pasó con Israel, pero está pasando día a día el día de hoy, aún en los que están dispersos, en los que vivimos, los que queremos volver al Señor. Analicemos si realmente en nuestras vidas hay eso, si es que estamos
poniendo sobreprecio a lo que estamos vendiendo, estamos exagerando los precios, si estamos dando medidas con trampa, o sea, pesas falsas, o si estamos engañando con lo que estamos produciendo. Entonces, esto nos manda a depurar aquello en lo cual estamos trabajando, depurar nuestros negocios. Y si hay algo de esto, pedir al Señor perdón y volvernos al Señor y ser honestos como Dios demanda, ser íntegros como Dios demanda. En el primer punto, este era el tercer punto, en el primer punto habla acerca de falta de misericordia con el prójimo. Y acá lo hemos subrayado, dice que ellos oprimen a los humildes y arruinan a los pobres del país. Y decían, arruinaremos a los pobres hasta que ellos mismos se nos vendan como esclavos para pagar sus deudas, aunque sea solo por un par de sandalias. Este texto describe que oprimían a los humildes, a los pobres del país, a los que estaban necesitados, a los que estaban afligidos, y el deseo detrás de esa opresión, o sea, lo sabían. El deseo detrás de esa opresión era arruinarlos, porque dice, arruinaremos a los pobres hasta que ellos mismos se nos vendan. Entonces, como consecuencia de todos estos abusos económicos, de ventas fraudulentas, sobreprecio, pesas falsas, medidas falsas, los pobres terminaban endeudándose hasta los ojos con estos comerciantes, hasta el punto en que ya no podían pagar y tenían que entregar sus tierras, primero parte de sus tierras, la totalidad de sus tierras, e incluso venderse a ellos mismos como esclavos, por deudas tan insignificantes como lo dice aquí, por un par de sandalias, hasta por eso tenían que venderse como esclavos. Entonces el afán por el dinero había convertido a Israel en gentes despiadadas. Y esto lo hacían con sus propios hermanos, porque recordemos que ellos sabían que todos eran hijos de Abraham, eran sus propios hermanos. Finalmente, y este es el más, digo yo, doloroso, el más fuerte para mí, que es el punto número 2, dice que ellos estaban enfocados tanto en sus negocios que ya no les importaban las fiestas del Señor. Es decir, ellos cumplían como si fuesen costumbres religiosas, cumplían la fiesta, pero el corazón de ellos no estaba ahí. El corazón de ellos estaba en sus negocios, la preocupación por los negocios de lo primero de sus vidas. Habían olvidado que del Señor vienen las riquezas y las fuerzas para hacer las riquezas. Si nosotros nos remontamos a Deuteronomio capítulo 8, donde está la oración que solemos repetir después de comer, que decimos, comerás, te saciarás y bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado, ¿verdad? Justamente en ese capítulo, que es el capítulo 8, es un llamamiento a reconocer que nuestras fuerzas y que nuestra provisión viene de Dios. De hecho, en este capítulo encontramos la exhortación en donde el Señor dice, cuida que cuando entres a la tierra prometida, y abunde tu comida y estés satisfecho, saciado de lo que has comido, y cuando tengas casas grandes en las cuales tú no construiste, cuando tus crías prosperen, cuando tus comercios, tus ganancias prosperen, cuando tu oro y tu plata sean abundantes, dice el Señor, cuida de no olvidarte del Señor, que Dios fue quien te sacó de Egipto, de esclavitud. El Señor advierte de ese error de pensar que el fruto que se ha obtenido es fruto del poder o de la fuerza del hombre, sino de reconocer que el poder para hacer las riquezas proviene del Señor. Entonces es el Señor el que da las fuerzas, el que da la provisión. De Él proviene el poder para hacer las riquezas. Y Él vuelve a decir en este capítulo, cuando ustedes lo lean, vuelvan a leer, Él dice, recuerden, porque sabía que se van a olvidar. Así como el mandamiento de Shabbat, que el Señor dice, recuerda. Entonces nuevamente aquí también dice, recuerda, porque sabe que el hombre, cuando está en prosperidad, cuando está en esa época de poder, de abundancia, que es el momento más peligroso para fallar al Señor, en ese momento el hombre se puede olvidar de que su provisión y su fuerza proviene del Señor, que el poder para hacer riquezas proviene del Señor. Pero en este tiempo Israel se había olvidado de este recordatorio del Señor, había menospreciado su ley y sus advertencias. Entonces, en este momento, el pueblo de Israel lo que hacía era contar los minutos y los segundos hasta que hasta que cayera el sol. Entonces, ellos no estaban pensando en vamos a disfrutar de Shabbat, vamos a aprender acerca de la Torá, vamos a servir al Señor, vamos a adorar a Dios. No, ellos estaban pensando a qué hora termina la luna nueva, a qué hora terminan las fiestas, a qué hora termina Shabbat, para ponerme a vender, para ponerme a trabajar,
para ir a trabajar. Y esto que nos pone como ejemplo Israel, pues también analicémoslo nosotros, ¿no? Es complicado, ¿no? Es difícil, pero el Señor demanda que sea sagrado este día. Sus tiempos son sagrados, sus fiestas son sagradas. El Señor dice, cuida de no hacer tu voluntad en los días solemnes, en las fiestas del Señor, en Shabbat, sino de hacer la voluntad del Señor, de no hablar tus palabras, de amar y llamarlo delicia, no estorbo, no peso, sino delicia el Shabbat. Entonces, para nosotros sería tan bueno tal vez no hacer planes. Yo estaba meditando mucho sobre esto y el Señor, bueno, ¿cómo puede hacerse para mejorar el tema de Shabbat? Bueno, tal vez no hacer planes de trabajo para cuando termine Shabbat, porque a mí me ha pasado, sinceramente se los digo, que nosotros viajamos a la ciudad de Manta a atender pacientes, generalmente fines de semana, obviamente el Shabbat no, pero ponemos pacientes o agendamos pacientes para después de la caída del sol. ¿Sí? Pero yo siento que eso nos inquieta, o sea, por lo menos a mí, tal vez a mi esposo no, pero a mí me inquieta saber que tengo que después de que cae el sol, tengo que ir al consultorio y atender pacientes, como que no estoy libre, ¿no? Bueno, entonces tal vez sería una buena medida tratar de ver la forma de que no nos coloquemos trabajo secular me refiero, ¿no? No en su palabra, trabajo secular después de la caída del sol, porque puede ser que nuestro corazón esté preocupado en ese momento, en atender ese otro momento y se desvíe de lo que debemos de cumplir en la palabra del Señor. Entonces, por lo menos yo lo tomaba así y recordando también lo que hacía en aquel tiempo en que había este avivamiento, cuando el Señor Yeshua eh, vino a esta tierra y luego pues en ellos nos describen cómo la comunidad, se fueron conformando comunidades que creían en el Mesías como Señor y Salvador, ¿no? Que seguían guardando la ley, pero que tenían la costumbre de que después de Shabbat extendían el Shabbat. Era tanto el amor, era tanto la delicia que se llamaba Shabbat, que extendían el Shabbat hasta el siguiente día, o sea, hasta hablamos hasta el domingo, o sea, el sábado por la noche. Y uno de estos ejemplos, pues, los tenemos aquí. Tengo una imagen, el apóstol Pablo en Hechos 20, cuando dice que Pablo, el primer día de la semana, se habían reunido para compartir el pan, y el vino, y que dice que estuvo ahí reunido con varios creyentes y empezó a predicar. Pablo empezó a predicar, estaba en un cuarto piso, no tomó... eh, Pablo era apasionado y cuando empezaba a hablar seguía dando más enseñanza del Señor, pues también tenía que aprovechar porque tenía que partir al siguiente día. Y dice que se extendió tanto la prédica de Pablo, la enseñanza de Pablo, que había un joven que estaba sentado en una ventana, que era Eutico, y que Eutico se quedó dormido y se cayó, ¿no? Pero obviamente, gracias a Dios, pues Eutico no murió, estaba vivo, estuvo vivo, fue un milagro realmente que cayese de esa altura y estuviese vivo, y continuaron con el hecho, pero el enfoque es esto, o sea, el enfoque que queremos ver es esto, que ellos amaban escuchar su palabra, que Shabbat era su delicia, entonces no estaban contando los momentos para que se termine Shabbat, no, al contrario, ellos deseaban extender el tiempo, ¿no? Y yo sé que los afanes de la vida nos envuelven, que hay que trabajar, que vivimos en un mundo que cada vez es más difícil realmente poder, digamos, poder avanzar económicamente, de que cada vez es más difícil por todo este tema de corrupción que hay a nivel de todos los países latinoamericanos, no solamente Ecuador. Pero recordemos que del Señor viene el poder para hacer las riquezas, que del Señor viene el poder. Sí, de Él viene la provisión, no es de nuestras fuerzas. Si nosotros confiamos en el Señor sabrá cómo retribuirnos aquel tiempo. Yo recuerdo mucho testimonio de unas amadas hermanas que, bueno, hoy no están aquí, en un tiempo estuvieron acá reunidas con nosotros, pero siguen conectándose con Generación Desafiante de forma sincrónica, que son las hermanas de San Miguel, tal vez algunos de ustedes las conocieron. Bueno, estas hermanas, ellas tenían un emprendimiento relacionado al servicio de catering en diferentes eventos sociales, ¿no? Entonces ellos, tanto lo que es provisión de lo que son aperitivos, ¿no? Para reuniones y todo lo demás, bueno. Entonces cuando ellos conocieron del Shabbat, fue realmente para ellos una confrontación porque tendrían que dejar el día que era para ellos más fructífero, digamos, ¿no? El viernes noche y el sábado día, para ellas era como que el día en que hacían más,
más ventas, ¿no? Tenían más contratos. Pero ellas decidieron poner a Dios en primer lugar, sabiendo que de Dios vienen las riquezas, y les fue mucho mejor. Ellas descansaban Shabbat, guardaban todo el Shabbat, nunca estaban corriendo después de Shabbat para ir a hacer alguna de estas cosas, ¿no? Y el Señor les ha proveído hasta la fecha y les ha abundado más de lo que ellas tenían anteriormente. Entonces, ¿por qué? Porque Dios es fiel. Dios es fiel cuando nosotros reconocemos que de Él proviene todo nuestro bienestar. Bueno, entonces, tenemos a Amós de capítulo 8 de 4 al 7, en donde está hablando Amós por qué razón iba a ser juzgado este pueblo, porque amaba más las ganancias que a Dios, porque amaba más las ganancias que la honestidad, porque amaba más las ganancias que al prójimo. Por tanto, ha jurado, el Señor ha jurado por la gloria de Jacob que nunca olvidará lo que han hecho. ¿Sí? Y esto de gloria, porque podemos pensar como por la gloria de Jacob, esta palabra viene de la palabra hebrea Gaón, que significa más bien no solo como una gloria de algo aspecto positivo, sino de soberbia, altivez, orgullo, arrogancia, ¿no? Entonces, por toda esta arrogancia que había, por toda esta altivez sobre el pueblo, sobre la opresión del humilde, por todo este orgullo de creer que eran ellos quienes hacían sus riquezas y no provenían de Dios, dice que el Señor nunca olvidará lo que han hecho. Los siguientes versos de Amós de 8 al 10 narran la trágica consecuencia de sus pecados. Entonces aquí vamos a ver ya la ejecución, lo que ya se está profetizando de qué es lo que sucedería como paga de este pecado tremendo de Israel. Y dice, y no habrá de temblar la tierra con todo esto, o sea, con todo lo que han hecho. No se remecerá la tierra. Esto habla de un terremoto, ¿no? No habrán de llorar todos los habitantes. La tierra subirá y bajará como suben y bajan las aguas del Nilo, del río Nilo. Recuerden que cuando hay un terremoto, eso es lo que pasa con la tierra se mueve. Y ustedes han sentido, bueno, no sé si ustedes han podido estar en un terremoto. Yo lamentablemente sí, nuestra ciudad es muy sísmica, entonces, bueno, no sé cuántos terremotos habrá vivido mi mamá en el tiempo que ha vivido, pero yo estuve presente en un terremoto y podía ver cómo la tierra subía y bajaba, y impresionante porque uno está en ese momento, bueno, de terror, pero tú sientes como la tierra sube y baja directamente, como aquí lo está diciendo, ¿no? Y justamente cuando leemos Amós en el capítulo 1, el primer verso, dice que la visión había sido escrita dos años antes de que se diese un terremoto. Cuando ustedes van al capítulo 1, ahí habla acerca de un terremoto, que esta visión fue escrita 2 años antes de que ocurriese este terremoto. Dice, ese día, afirma el Señor, haré que se oculte el sol a mediodía y en pleno día cubriré de oscuridad la tierra. O sea, son fenómenos naturales que se van a presentar como consecuencia del juicio a Israel. Dice que cambiaré las fiestas, la alegría, en llanto por los muertos y los cantos en lamentos fúnebres. Haré que ustedes se vistan de luto y que se rapen la cabeza en señal de dolor. Llorarán como el que ha perdido su único hijo y todo acabará en amargura. Todos los vestidos de lujo, los ungüentos que solían utilizar, que tanto les gustaban, se venían cambiando ahora por ropas toscas, por cabezas rapadas y sucias, que era la forma de expresar el luto y el profundo dolor. Y ese profundo dolor que sufriría Israel dice que es comparado como el llanto por el unigénito. Imagínense en ustedes la pérdida de un hijo, o sea, el dolor por perder un hijo, yo no lo quisiese ni imaginar, o sea, yo creo que eso no tiene nombre, perder un hijo, ¿no? Que un hijo tuyo muera. Y en este caso no solamente, no es que sea consuelo para una madre que tiene más hijos, porque cada hijo, como dice mi madre, siempre tiene un lugar en el corazón. Sin embargo, perder el único hijo, qué cosa más terrible, tiene que ser un dolor inexplicable. Entonces, con ese dolor vivirían el juicio dado por Dios a causa de sus pecados. Finalmente, Amós capítulo 8, del verso 11 al 14 dice, pero vienen días, afirma el Señor, en los cuales mandaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra del Señor. La gente andará errante buscando la palabra del Señor, irán de un mar a otro y del norte hasta el oriente, pero no podrán encontrarla. Hermosas muchachas y valientes muchachos se desmayarán de sed ese día.
Y estas palabras de enviaré hambre, de oír la palabra de Dios, también son una expresión de juicio, porque existe un hambre la cual no puede ser satisfecha. En el tiempo de Amós, los profetas están hablando todavía, recordemos, que es el tiempo también de Oseas, los profetas están dando palabra. Todavía la ley podía ser leída, ¿sí? Como lo dice en Oseas capítulo 4, verso 6. Aún se daba la palabra del Señor, se entregaba. Pero Israel estaba falto de entendimiento. Ellos no escucharon la ley. Ellos desecharon la ley. Y eso lo quiero leer acá, lo quiero traer también, lo vamos a leer, en capítulo 4 verso 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, la instrucción, la ley, la enseñanza, el consejo del Señor, el testimonio, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Tremenda profecía. El pueblo de Israel había desechado la ley, no quería escuchar sus palabras, entonces iba a llegar un tiempo en que la iban a desear, estando dispersos en los cuatro puntos de la tierra, navegando de mar a mar, yendo desde el norte hasta el oriente, en la dispersión, iba a llegar ese momento en el cual iba a haber hambre por la palabra, pero esa palabra no iba a ser encontrada. ¿Y cómo podemos explicar esto? Realmente es difícil un poco explicar. Yo escuché el comentario de Joseph y fue el que más me pareció que tiene que ver con esta profecía y porque después lo relacionamos también con Timoteo, una porción del libro de Timoteo, que ya lo vamos a ver también, vamos a mencionar solamente, eh, tiene que ver con esa hambre que hay por la palabra de Dios. Eh, Aquellas personas que iniciaron buscando al Padre, no buscando al Señor con todo su corazón, tenían una inquietud dentro de sí por buscar algo más. Y siempre la oración era, Señor, quiero más, necesito más. O sea, este alimento que me están dando no me es suficiente, o sea, no me llena, tengo hambre, tengo sed de escuchar palabra viva. O sea, esta palabra que me están dando en determinado lugar, en esta congregación, siento que no me llena, o sea, es tan insuficiente, falta contenido, falta peso, o sea, no es nutritivo, falta que sea nutritivo este alimento, que me llene en realidad. Entonces, la gente anda saltando de congregación en congregación, buscando saciar esa necesidad de hambre y de sed que no la encuentra. ¿Por qué? Porque en los cultos regulares, en las diferentes religiones, se enseña pensamiento de hombre, se enseña palabras de hombre, se enseña, como lo dice Timoteo, fábulas y doctrinas de hombre, no solamente ya cuando hablamos de las 10 tribus de Israel dispersas y hablamos del cristianismo, el catolicismo, también cuando hablamos incluso del judaísmo, se ha llenado de fábulas, de pensamientos de hombre, de reflexiones, que a veces uno las lee, sinceramente yo las leo a veces y no entiendo absolutamente nada. Y es porque se ha perdido ese alimento fuerte y nutritivo, ¿no? Y es lo que la gente andaría buscando. Y esto una parte del juicio de Dios, que buscarían la palabra y no la encontrarían. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor que nos está restaurando y que ha abierto nuestros ojos para poder ser saciados y para poder ser saciados tanto en nuestra hambre como en nuestra sed por su palabra. Estamos en este camino, estamos aprendiendo, no lo hemos conseguido todo. Ni Pablo dijo haber conseguido todo al final de su vida, sino que proseguía el blanco. Más aún nosotros, que estamos aún todavía, y diría yo, enteros, crudos en este proceso del Señor. Pero el Señor nos ha dado esa oportunidad de que nuestros ojos sean abiertos para poder tener ese ese alimento vivo que es su palabra. Finaliza diciendo, y aquí terminamos una sentencia, que es, los que juran por los ídolos de Samaria, los que dicen por vida de tu Dios, Odán, sabemos que ahí estaban los becerros de oro, la adoración a estos cultos paganos, por la vida de los dioses de Berseba, caerán para no levantarse más. Es decir, los que están en idolatría y juraban por estos dioses, caerían y no se levantarían nunca más. Pues el Señor así lo ha dicho. No toleraré más su pecado. Y cuando leemos
y estudiamos esto de la profecía de Amós y a veces pensamos que siempre decimos, bueno, otra vez el Señor es lo mismo, ¿no? Pueblo terco, dice que el pueblo era duro de servicio, era duro de servicio. ¿Qué era que era duro de servicio? O sea, que era difícil de doblegar y de entender. Él no quería entender, entonces Dios tenía que repetirle, miren que desde el Génesis, desde cuando Él dio la ley, desde cuando Él dio la ley, entrega la ley, repite la ley en Deuteronomio. Entonces, su Torah está plagado de toda su ley, está escrita allí. El Señor repite una y otra vez y recuerden, recuerden, recuerden. Pero somos de dura cerviz y nos recordamos, ¿no? Entonces, estamos viendo lo que le pasó a las tribus de Israel con Oseas, la profecía de Oseas, y repetidamente, nuevamente ahora con la profecía de Amós. ¿Y qué nos hace pensar que eso no llegará a nosotros, no? ¿Qué nos hace pensar que el Señor sí tolerará nuestro pecado? Entonces, hoy es un llamamiento a no esperar a que el Señor diga de nosotros, no te toleraré más. Pon tu nombre y practícalo para que se estremezca tu corazón, como ha pasado con el mío. No te toleraré más. Que el Señor aparte de nosotros esta frase y que hoy día el Señor pueda traernos nuevamente hacia Él, hacer teshuvá, a volver nuevamente a Él de todo nuestro corazón, de toda nuestra mente y de toda nuestra fuerza, para amarlo como Él lo demanda, como Él lo exige, y para que podamos caminar en su verdad. Vamos a orar.